Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta quinta sesión de polifonías etnográficas. En esta ocasión hablando sobre las músicas campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los temas que pues básicamente se tocan muy ligeramente en esta zona del Caribe colombiano. Vamos a hablar un poco de estas migraciones de campesinos eh, que llegan del interior a la Sierra Nevada de Santa Marta. Un poco nos va a contar esto nuestro invitado de Polifonías Etnográficas, que es el antropólogo Guillermo Federico Reyes Abogal. Guillermo, bienvenido. Mil gracias por aceptar todo este ciclo de polifonías. Ya es la quinta sesión que tenemos contigo. A todos agradecerles su presencia aquí en la sala virtual del Cisco Webex, y a las personas que nos ven por Facebook Live, pues por supuesto bienvenidos. Vamos a estar recibiendo sus comentarios y sus preguntas durante toda la sesión durante toda la sesión de esta conversación. Así que, pues nada, cuando quieran pueden escribir, que nosotros estaremos atentos a recibirlos, y ya al final de la conversación, pues yo se las transmitiré a Guillermo. Por lo demás, nada, bienvenidos y nada, Guillermo, muchas gracias y listo, estamos preparados para escuchar. Ok, buenas tardes. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Y, vamos a dar un giro geográfico, rítmico también, a partir de esta quinta charla, conferencia. Eh, Vamos a hablar principalmente más que de una investigación, de un acercamiento, eh, de proyección, difusión, recolección también un poco de unas músicas migrantes, como le podríamos llamar, que son, digamos, estas músicas que nos trajeron los colonos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Bien, voy a compartir pantalla entonces. Listo. Bueno, la música campesina de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a hablar un poco, bueno, voy a recordar que yo soy antropólogo, soy magíster en conflicto social y de construcción de paz de la Universidad de Cartagena, y pues también soy músico desde niño, desde los 10 años, a músicas en grupos de proyección, eh, bueno, pues, inicialmente en Santa Marta y en el departamento de Magdalena, y luego por acá un poco ya luego en Antioquia y Bogotá. Bueno, este proyecto nace, este es un proyecto pues que digamos contrata la unidad de víctimas, la gobernación del Magdalena hace ya 2 años, eh, con la oficina de, a ver, con la oficina de atención a víctimas, paz, atención a víctimas, derechos humanos y posconflicto de la gobernación del Magdalena. Pues la propuesta, bueno, la propuesta era, digamos, trabajar con 6 comunidades sujetos colectivos de reparación en, digamos, 6 territorios del departamento del Magdalena. El departamento del Magdalena de colectivos, de sujetos colectivos de reparación que tiene el país, porque han sucedido muchas masacres y muchos eventos violentos, ¿cierto? Y este proyecto lo ejecuta una corporación que se llama Crecer, con S. Yo funjo inicialmente como asesor desde la gobernación, desde la oficina de paz, pero luego me vinculo ya, digamos que yo voy diseñando un poco las estrategias de recolección de datos y de aplicación de las medidas. Y bueno, lo que buscaba este proyecto era, digamos, dar a conocer eh, unas medidas solicitadas por estos territorios, ¿no? Por estos colectivos, por estos sujetos colectivos de reparación. ¿Cuáles colectivos fueron? Bueno, 2 veredas o 2 comunidades de fundación, que una que se llama El 50, que es donde vamos a trabajar, que es la que vamos a trabajar en esta tarde, y otro que se llama Sacramento. Ambos quedan en pues a 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero pues,
aunque son faldas de la sierra, pues uno cuando dice, bueno, voy a la sierra, pero sí, pero la sierra es gigante. Bueno, esta es la parte, bueno, ahorita la parte que va colindando con el Cesar, que va llegando al Cesar, ¿sí? Un poco, ¿no? El otro es Bellavista. Esos dos que están así señalados con negrita es porque son los que vamos a trabajar. Bueno, hoy vamos a trabajar el 50, dentro de 15 días vamos a trabajar Bellavista. Bellavista queda en el nuevo municipio de Algarrobo. Digo nuevo porque antes pertenecía a todo esto. Bueno, Bellavista pertenecía a Fundación y bueno, eso lo vamos a contar. El otro municipio es, perdón, la otra comunidad es Santa Rita. Santa Rita, que es corregimiento de Remolino, que es uno de estos palafitos que mencionamos durante las charlas anteriores, queda en las faldas, en la isla, en una de las orillas de la Ciénaga, y el Guáimaro en Salamina, y Playón de Orozco en el municipio de El Piñón, todos en Magdalena. La pregunta es, ¿por qué estas comunidades, no? Bueno, estas comunidades en este proceso de diagnóstico del daño y luego los procesos de retorno y reconciliación que digamos es en concertación entre unidad de víctimas y las comunidades, solicitan, solicitan como medidas pues unos componentes con un potente pues, rasgo cultural, inmaterial y simbólico. Entonces, por ejemplo, sacan piden o solicitan, dicen que algo que les ayudará a recuperar su cultura es crear un documental sobre lo que es la vida en Sacramento. ¿Bien? Mientras que otros tres lugares piden instrumentos musicales, los tres con particularidades muy diferentes. En el caso de Bellavista fue instrumentos de banda de viento, que es lo que vamos a ver en 15 días, estos de tambor para tocar el baile de negro, que ya los hemos contado aquí en estos ciclos de charla, y el 50, que son las músicas de guitarra, y piden guitarras, ¿bien? Mientras que en el Guáimaro solicitan un museo de la memoria o un espacio de la memoria, y en el Playón de Orozco una producción discográfica, ¿bien? De Santa bueno, se baja por todo lo que es esta ruta del sol, bueno, zona bananera, todo esto, Aracataca, Fundación, Tucurica, y se dobla hacia la izquierda, bueno, cuando viene uno bajando desde Santa Marta, se dobla a la izquierda en Santa Rosa de Lima. Ahí toca, pues, bueno, digamos que en transporte público no existe, tocaría alquilar una mototaxi que empieza a subir la sierra unas 2 horas, 2 horas y media en carro, unos carritos archiveritos a veces suben desde Fundación, que son los que por lo general bajan café, suben cosas, bueno, suben productos. Mientras tanto, bueno, el 50 se encuentra por acá ubicado, y Santa Rita, como vemos, está por acá en la Ciénaga, por acá se encuentra, si no estoy mal, Playón de Orozco, Guáimaro, Sacramento es más por aquí, sí, es más por acá, cuenta una falda gigante, y, y Algarrobo sí está más abajito, ¿cierto? Aquí en la Loma del Bálsamo, que no se alcanza a ver. Bueno. Es importante tener claro esto, ¿no? Lugares muy diferentes en el proyecto, o sea, unos lugares en donde hay ciénaga, otros lugares donde hay mucho río, otros lugares donde simplemente hay una poco, otros lugares donde estamos hablando de 2.500 sobre el nivel del mar, y que es cafetera. Entonces son poblaciones muy diferentes, unas poblaciones palafíticas por un lado, que de hecho hay que dar la vuelta desde Santa Marta, hay que dar la vuelta a Barranquilla, bajar por acá, bueno, y así, bueno. Estoy como contando un poco esto del contexto del proyecto, porque digamos, no deja de ser un poco interesante además, además del producto, entregar los instrumentos que sacamos, pues, que realmente entrega la unidad de víctimas, era registrar todo el proceso de aplicación, de apropiación de las medidas, por una pregunta inicial, y es que
se andan repartiendo instrumentos por todos lados e historias sobre comunidades que cogen esos instrumentos y los tienen ahí encerrados en la escuela o en el taller y encerrados con llave y nunca nadie los toca, purulan, purulan en el país, historias así. Entonces buscábamos también crear una apropiación de la medida, ¿bien? Entonces por eso de alguna manera mi acompañamiento, del acompañamiento del investigador. Son fotografías de ahí, de la entrada, pues ahí al 50, de la Sierra Nevada en su esplendor. Y bueno, 50, conocemos, hay una pregunta sobre por qué guitarras. La persona se había como indagado si era tan cierto, así como un poco esa pregunta de por qué guitarra campesina, ranchera, bueno, ¿por qué? ¿Por qué guitarra si allá lo que se supone que estamos en la costa, allá lo que se debe escuchar es vallenato, tambores, qué sé yo, todo ese estigma caribe? No, hay una gente migrante, hay unos colonos, pero había que ellos. Lo que sucede es que el conflicto también los ha, digamos, barrido o escondido o transformado. Muchos músicos de ahí de 50, pues ya no los dejan tocar porque pues primero la guerrilla les quitó los instrumentos, segundo llegaron las iglesias evangélicas y de pentecostales y les prohibieron tocar en lugares paganos, pero dijeron, pero vengan, toquen aquí a las iglesias. Entonces, claro, se empieza como a restringir el uso de la guitarra o por lo menos decir, bueno, ¿y quiénes son los que tocan la guitarra? Lo poderoso para el proyecto fue haber encontrado entonces a la familia, a la única familia que conservaba, digamos, la tradición de tocar guitarra de una manera, digamos, laica o pagana, ¿bien? O cotidiana y festiva también, que es esta familia del señor Andrés Uribe. La familia del señor Andrés Uribe, allí hay uno bajándose de la moto, eh, el señor Andrés Uribe, que ya debe tener unos 85 años, y el hijo, uno de los hijos mayores, que también se llama Andrés Uribe, ellos vienen de los Santanderes, de las montañas del norte de los Santanderes, sí. Llegaron hace 50, 60 años a las faldas de la sierra con esa cultura campesina, con esa cultura cafetera, cultura musical, ¿cierto? Eh, con esa cultura musical. Entonces, este señor es fundador del pueblo. Él llegó, logró ubicarse, logró empezar a montar de dónde recoger el agua, cómo montarla, dónde empezar a cultivar, cómo empezar a reforestar, en fin. De hecho, se hizo en lo que ahora llamamos límites o línea negra con los arhuacos, porque en el 50, pues inicialmente había muchos arhuacos, ahora digamos ha bajado, por lo menos se han restringido, se han ido también desplazando. El señor Andrés Uribe, así como su familia, llega también huyendo de una violencia, ¿cierto? De la violencia de los años 50, de la violencia de los años 50, 60, que sucedió en sus tierras. Don Andrés nos un poco, ¿cierto? Cómo era, digamos, transmitir esos conocimientos, pero además que en el conflicto armado. Él tuvo una tragedia en medio del conflicto. Hay que hacer una aseveración. En el 50, así como en muchos de estos lugares de la Sierra, bueno, cultivaban y seguro parte de los 80, pero digamos, empezaron a hacer por grupos legales, sobre todo por las guerrillas. Ya iniciando los 90,
obviamente se meten se meten muy fuertemente los paramilitares, y bueno, ya el 2000 definitivamente ya es territorio paramilitar con unas andanadas violentas en el territorio. A ver, lo que quiero decir es que vivían en el 50 no muchos ataques de muchos grupos, N, FARC, y varios grupos de, digamos, autodefensas y paramilitares. Y además había un pésimo trato del Estado también, del Ejército Nacional. Eso también lo han contado, de cómo los trataban. ¿Bien? Entonces, a lo que voy es que además, bueno, y prácticamente todos los pobladores, pues con cierta data, son colonos. Prácticamente todos son colonos, vienen de otros departamentos, de lo que llamamos el interior del país. Eh, y vienen huyendo de otras violencias, de diferentes violencias, de sus diferentes departamentos. Sino estas violencias paramilitares, violencias de guerrilla en los Santanderes, en Boyacá, en Antioquia. Bueno, entonces toda esta gente se trae esa cultura y empiezan, digamos, a relacionarse entre ellos, lo que llamaríamos despectivamente los cachacos, empiezan a relacionarse entre ellos, digamos, a organizar muy bien, organizarse como cultura musical, cultura religiosa, productiva, son campesinos, así la flor de la tierra como tal, eh, y digamos que además, bueno, son cafeteros, ¿no? Porque el territorio se los permite y mantienen como ese arraigo con la cultura cafetera, con los tiempos de producción muy precisos de la cultura cafetera, y eso lleva también a los tiempos de producción y de reproducción y de ocio y los tiempos religiosos, ¿no? Eh, eso, bueno, eso ya en términos de conflicto, a ellos les pasaron cosas, ese pueblo lo sitiaron en algunos momentos, pero en particular de la historia del señor Andrés Uribe, este señor, pues, ya bueno, un día sencillamente necesitaban los instrumentos, querían tocar la guitarra y les quitaron la guitarra y el triple también tenía ahí el señor Andrés Uribe. Y bueno, ese es como uno de los primeros encuentros que tiene el señor Andrés. Entonces, claro, cuando se pregunta por qué reparación, listo, ahí está digamos, la justificación de facto. Como quitaron la guitarra de las fuerzas violentas. Pero además al señor Andrés Uribe y a su familia, pues a pesar de ser fundadores y a pesar de ser como unos líderes naturales del pueblo, pues lo hicieron ir también del pueblo. Él le tocó un día, cuando estaba sucediendo un ataque muy fuerte, a mediados del 2000, salir corriendo en medio de la noche por las montañas, cargando a su madre que estaba ya bastante entrada en años y además a su hija de 5 años. Mientras su esposa iba llevando pues los enseres que podían llevar. Ese señor se cayó en esa montaña, ellos iban para lo que le llaman Chimila, se cayó y sufrió unas heridas que no le permitieron continuar el camino, pero la familia lo alcanzó a llevar a un punto para que de luego lo pudieran seguir llevando a otros pueblos. Este señor prácticamente se partió la columna, como diríamos, digamos, vulgarmente, no médicamente, y estuvo, digamos, desplazado todo ese tiempo, por lo menos 7 años sin volver al pueblo. Duró unos 4 años recuperándose de la espalda, de aquí para allá y de allá para acá, mirando a ver quién lo iba y bueno, recuperándose de la columna, que eso era prácticamente una tarea muy difícil.
Logró volver y cuando logra volver, pues obviamente encuentra que todo fue destruido, ¿no? Claro, 4 años de cosechas, 4 o 7 años de cosecha, perdón, y cómo se recupera todo esto, ¿no? De cosechas no solamente de café, sino de un montón de especies. Uno allá, yo recuerdo esa finca, pues como está ahora, que me decía, o sea, ahorita no hay nada, pero lo que había en esa época era los animales que tenían, bueno, todo eso lo perdieron, todo eso lo perdieron. Que ahí uno se va preguntando sobre que, listo, perdieron todo esto, el conflicto les quitó todo esto, porque no es solamente de quitárselo, sino que sencillamente lo tienen que dejar atrás. ¿Quién, cómo se recupera, no? Eso es imposible de recuperar. Son cosas y todo esto, pero con esa razón tan pujante que también tienen estas personas de ahí del interior un poco, digamos que él decide volver y continuar, pues mirar, bueno, en el 2004, creo que fue 2004, si no estoy mal, bueno, estoy perdiendo aquí un poco, entre el 2004 y el 2007 hacen el batallón, montan el batallón de alta montaña, allí, ahí cerca, ahí a la vereda, perdón, al corregimiento que se llama Santa. Eh, y digamos que ahí ya inicialmente, como sucedió prácticamente todo el territorio colombiano, realmente lo que sucede es como una legitimación del poder paramilitar. Todos esos puestos de alta montaña, ¿cierto? Cuando llega el ejército, llega la legitimación del poderío de las autodefensas, del paramilitarismo. Entonces, claro, y llegó el batallón de alta montaña, pero realmente en la práctica se volvió peor, se volvió en su contra, porque llegó la ley de los violentos también, de otros violentos. ¿Bien? Pasaron unos 3 o 4 años y ahí fue que decide volver el señor Andrés, porque ya la cosa se había como mermado, empieza justicia y paz, los paramilitares empiezan a dar sus testimonios y todo esto, entonces él ya vuelve y él espera y él atrás quién le va a indemnizar la columna, pero en la práctica, en la cotidianidad, en la empiria, él en ese trato con los aruacos me cuenta cómo fue que él logró recuperarse con las bebidas, con unos brebajes que le fueron dando estos pobladores de allí, los pobladores aruacos que los tiene al frente, que son vecinos, que son amigos, que han llevado toda la vida con él, a base de un licor de ron se llama. Bueno, luego hablamos de la bola de gancho. Eh, bueno, don Andrés tiene 25 hijos y nietos, los que quieran. Y bueno, su esposa murió cuando nosotros fuimos en el 2018. Su esposa llevaba unos escasos 6, 8 meses de muerta, de fallecida. Fue todo un desafío también, ¿no? Porque para nosotros, porque primero nosotros llegamos y lo primero que piensan ellos es que ya llevamos las guitarras, cuando hay un proceso institucional, ¿cierto? Y se planteó así, de apropiarse de la medida. Entonces yo le empiezo a explicar, ¿no? Vea, que hay que hacer este proceso y no sé qué. Él me dice, no, pero es que yo no voy a volver a tocar nunca más en la vida la guitarra, porque mi esposa. Entonces, claro, uno se, pero entonces ahí sí, ¿para qué la guitarra? Fue uno de los primeros desafíos, pero bueno, nos fuimos adentrando en la vida y en la confianza del señor Andrés. Digamos que él nunca se imaginó, cuando le dijeron, no, viene un agente de la gobernación o de la unidad de víctimas, que ya los tienen bastante estigmatizados, nunca se imaginó que el señor Andrés Uribe, que nosotros le íbamos a decir, sí, venga, vamos y nos quedamos a dormir allá con ustedes, con el peonaje, en una finca cafetera de arriba en la sierra, real, es cierto, no de estas modificadas de agroturismo, no, eh, vamos a quedarnos allí a dormir, a estar con ustedes, a conocerlos, a escuchar sus músicas, y si usted quiere cantar, canta toda la noche con nosotros, tocamos toda la noche con usted, y él seguía insistiendo, no, no, yo no voy a tocar porque
Pues yo le dije, bueno, pues eso es cierto, pero también es cierto que digamos que espiritualmente no deja de ser muy importante también cantarle a la esposa, ¿no? Porque pues seguro él tiene un repertorio de canciones que le compuso a su esposa. Bien. Entonces, claro, eso lo fue llevando y listo, decidimos ir, ahí ya íbamos camino a la finca, ahí a paso de mula, una media hora del pueblo, alcanzamos a comprar este licor gancho, que es a base de caña, lo mezcla con una miel pura que recoge allí mismo y bueno, queda muy rica realmente. Y esto es una lógica del tema de lo que ayuda a liberar las cuerdas vocales y a calentar la voz de los intérpretes, ¿no? Que eso se ha utilizado siempre toda la vida, desde el Fernet en Argentina, el Jägermeister en Alemania o la canchanchara en Cuba. Entonces, esta posibilidad de fermentar y destilar plantas, plantas también medicinales, de hecho, procesos artesanales, pues sí, como remedio para todos y para la gripa, pero también para el tema de la garganta, para afinar, y es de alguna manera lo que ha permitido que la gente que lo oiga, la vida del músico es ordenada, es ética. Entonces, claro, fue difícil conseguir ese líquido preciado, porque donde fuimos a comprarlo, justamente la tendera se había vuelto, bueno, el dueño de la tienda se había vuelto protestante o evangélico, y nos decía, no, 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 el líquido del demonio no se lo vamos a vender, entonces, pero bueno, al final sí suplicamos mucho y nos vendió 2 litros, 2 medias, y fuimos ahí a su casa. Lugar de una finca cafetera totalmente orgánica, 100% orgánica, digamos que fue muy difícil recuperar para él, ¿cierto? Recuperar con esa columna así maltrecha, después del destierro, fue muy difícil, bueno, su recuperación, y bueno, él me fue contando, pues, como les decía, todo este tema de montar los organizarse en sus familias, como sucedió cuando colonizaron, ¿no? Cuando llegaron a organizarse, él iba organizando, bueno, aquí tu familia se hace aquí, se hace acá, aquí más cerquita al agua, aquí más cerquita a esto. Necesitaban obviamente agua pura, pues, suministro constante de agua pura para sus cultivos, pero también para generar electricidad en esa finca. Esa finca tenía luz, a un ejercicio ahí de hidroelectricidad, muy artesanal, muy empírico, pero funcionaba. Además también trazar los caminos, ellos fueron construyendo los caminos para poder ir sacando sus productos desde esas montañas tan difíciles, pero también ir reforestando constantemente, ir reforestando, plantar bueno, el monocultivo del café, pero también buscar unos productos alternativos. Él utilizaba mucho una frase muy bonita que es el campesino es la flor de la tierra. Me parece divina esa frase. Y digamos que ya luego con las músicas como tal, eh, fue muy bonito escucharle los relatos, entrelazar los relatos de vida de la familia Uribe con las líricas pues de él, ¿cierto? Las líricas, ahí encontramos unas canciones de amor hacia las mujeres, hacia la tierra, hacia las historias fundacionales, pues, del lugar. Y digamos, también empezaron a crear algunos músicos unas canciones sobre las acciones del conflicto armado. De hecho, desde la sátira misma. Esa fotografía allí, pues por ahí está Don Luis, que es el director el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y bueno, ahí el único que bueno, está es el mayor de Don Andrés, y el resto son músicos guitarristas, ¿no? Estos tres guitarristas son músicos que se han vuelto en los últimos 10 o 15 años, se han vuelto músicos protestantes, evangélicos, cuadrangulares, pentecostales, bueno. Por acá atrás tenemos a unos visitantes pues, que ya cultivan café, un café muy bueno que hacen los arhuacos allí. Es como en el salón de ellos como medio comunal.
ellos, eso lo organizaron ellos mismos. Vamos a tocar, esta gente vino, vamos a tocar y hágale, vamos a tocar y empezaron a tocar y fue muy bonito como ver a unos músicos protestantes que no podían tocar músicas paganas, ellos mismos decidieron, vamos a tocar y a vernos para tocar, así sea con guitarras maltrechas. Y bueno, eso fue bonito, esa conversación, ese diálogo, porque digamos era una cosa que, ¿no? Ese conflicto posible entre religiones. Bueno, fue muy interesante, insisto, que el señor pudiera cantarle a su esposa, fue muy emocional para él poderle cantar a su esposa, poder recuperar esa, esa memoria. Eh, Cada una de esas canciones tenía una carga específica que estaba pues direccionada con la intención. Todo empírica, ¿cierto? Ellos aprendieron solos, eh, tiene una carga emocional. Esa carga emocional es lo que llamamos unas corporalidades, unas oralidades que se cuentan a través del cuerpo, a través de la mirada, cuando las cuentas, las proyecta también a través de las tonalidades que alcanza con su voz, a pesar de su edad. Eh, También los gestos faciales y bueno, digamos también la relación verso gesto se detalló muy bonito en esa noche que tocábamos allí en su finca. No tengo imágenes porque no hubo luz, es una finca sin luz, entonces la grabación quedó muy, pues digamos, quedó muy bonita, pero con poca luz, hay que decirlo. Entonces, lo que hay es sonido. Entonces, ahí Alejandra, por favor, puedes poner alguna, no sé, cualquiera de los audios que te mandé, por favor. Claro que sí, ya, un segundo. Muy bien, muy bien. Ahí está ahí Alejandra, gracias. Bueno, eso es lo que podríamos llamar, esto nos pusimos a analizarlo con bueno, en la academia se puede llamar un etnomúsico, pero es realmente un amigo que estudia acá, pero él se hace llamar musicultor. Él hizo su trabajo aquí en el Carmen de Viboral, en donde vivo yo, en las montañas, un trabajo muy parecido y ha trabajado estas guitarras, estas músicas de guitarra. Y él me decía, estas canciones tienen unas mezclas muy bonitas entre lo que podríamos llamar un merengue campesino, pero tiene como un merengue vallenato también, un merengue vallenato, también un porro campesino. Esto que sonó era un porro, también hay, puedes poner alguna otra, Aleja, por favor. Por supuesto, ya voy. Gracias. Amor de mi alma, de quererte toda mi vida. Estoy enamorado de ella desde que te conocí. Amor de mi alma, de quererte toda mi vida. Bien, Alejandra, gracias. Esto es lo que podríamos llamar un paseo campesino. Pero, insisto, hay una influencia muy potente de lo que llaman, bueno, perdón, me disculpo, ¿no? Es lo que podríamos llamar músicas vallenatas. Entonces, esto es muy parecido, muy cercano, tiene unas relaciones muy potentes de manera estilística con lo que podríamos llamar un paseo campesino. Esta es una canción que se la compuso obviamente a su señora esposa, el señor Andrés Uribe. Y bueno, a mí por lo menos cuando escucho esta canción, yo por lo menos me quedo cantándola todo el resto del día.
Es muy, muy linda esta canción. Y bueno, tiene como estas mezclas, estas influencias que les digo, llegan desde los Santander, llega desde el interior del país, se choca, por así decirlo, con unas músicas, de sones vallenatos, si se quiere. Saben que en la Sierra Nevada de Santa Marta los arhuacos tienen unos ritmos que se pueden incluir dentro de los aires vallenatos, que es el chicote. Se mezcla y nos da este resultado, ¿cierto? Puedes poner la última ya como para terminar ese pedazo, Alejandra, por favor. Claro. Besito de tu boca, vale todo dinero. Y si Dios me da licencia, yo quiero ser tu dueño. Muy bien, Alejandra, gracias. Listo. Bueno, eso es lo que podríamos llamar un corrido lento. Ese es el más, entre comillas, puro. Pero esto es lo que nos demuestra justamente las músicas migrantes. Estas músicas no son puras, para nada. Y los productos puros están enloqueciendo, por así decirlo. Esto, entonces, sí, ahí encontramos, y es una forma de relacionarse con la vida misma, ¿cierto? Esto nos lleva al siguiente punto de canciones que se componen, porque luego, ya desde el marco institucional, con la unidad de víctimas en sus procesos de recuperación de la memoria, o por lo menos de registro, solicitan a los músicos a la participen en ello. En este caso, el señor José Miro Montenegro, que es un guitarrista, que es el que sale aquí, pues, ahí de gorrita tocando la guitarra, que fue mucho tiempo presidente de la. Pues, a él le piden, la institucionalidad les pide, y bueno, ya que estamos en este proceso de retorno y reconciliación y todo esto, se dice de manera institucional, compónganos una canción sobre lo que pasó. Y claro, ahí leemos un poquito, encontramos unos conceptos que uno dice, bueno, no habrá más vulneración, y está claro que vulneración no es una palabra que utilizarán regularmente en su argot. Eh, ni tampoco eso de apostémosle a la paz, o sea, no más repetición, ¿cierto? O sea, hay una búsqueda aquí, una búsqueda institucionalizada, ¿no? Un primer intento institucionalizado, por así decirlo, y está bien, ¿no? Porque también, digamos que los discursos, aunque sean institucionalizados, tienen que, entre comillas, institucionalizarse también en las comunidades. Entonces, esto de alguna manera el señor Emiro logró hacerlo, pero lo importante es que habla de algo muy, muy, muy teso aquí, que es el tema de las botas. Eh, los grupos armados no permitían que los trabajadores o las personas andaran en botas pantaneras porque ellos decían que era una forma de colaborar con otros grupos armados, porque les quitaban las botas, porque esas botas se las iban a regalar a otros grupos armados. Es decir, que había como una especie de contrabando, de tránsito de botas pantaneras, que es a fin de cuentas pues el uniforme cotidiano del recolector de café o del cultivador, ¿no? Entonces, en esa época les quitaban las botas a la gente. En cada retén que podían a veces, para subir desde Fundación hasta su casa, podían a veces, me disculpan la grosería, chuparse 3 retenes, uno de la guerrilla y otro de los paramilitares. En algunos le quitaban las botas. Entonces, claro, por eso esta es potente, esta canción, ¿no? Hay otra canción que sí la recuperamos ya como un video. Está el link, lo va a subir Alejandra, lo puede subir ahí en el chat del Facebook Live, también aquí del Webex, Cisco Webex.
que es esta canción que se llama algo así como Santa Clara, creo que le va poniendo, pero él habla como de traigan agua, por favor, que es una historia una historia tragicómica de lo que le sucede a él. Cuenta algo así como que cuando se tomaron el pueblo, el comandante guerrillero estaba pidiendo agua, pero cuando yo veo que está pasando eso, realmente, y cito de alguna manera, me cago en mí mismo. Así que el que necesita esa agua soy yo, entonces tráiganme agua por favor, que necesito, pues, que tengo encima, ¿no? Se caga del miedo, ¿no? Entonces es tragicómico, es muy, muy bonito, me parece. Esa es más empírica, más de la cotidianidad, y que no es forzada, entre comillas. ¿Bien? Bueno, eh, con esta comunidad se hizo, con esta comunidad se hizo este ejercicio, por ahí está el director de ese momento de la Oficina de Víctimas, Jaime Duque, la socióloga y Gina Marcos, que trabajan en la unidad de víctimas, eran los enlaces. Traigo esta foto porque entre esta foto y la siguiente pasaron 15 o 20 días y es el mismo sitio. Es exacta, más o menos el mismo sitio. Eh, pues a mí no me deja de sorprender, es como esa capacidad de construir y reconstruirse constantemente. Ya vemos, ya montaron la tiendita, este es como el lugar de acopio del café en este lugar. Allí estamos con don Emiro, don Andrés y un joven que compone décimas. Este joven compone décimas, el que tiene esa camiseta horrible del Junior, qué pena, del Junior, tiene la camiseta del Junior. Él compone décimas muy bonitas, es un arriero así muy joven, de esos así que componen, también compone vallenatos, chicote, súper interesante, hijo de colonos. Esta es la otra, del mismo lugar, por allá al fondo está don Andrés Uribe, eh, y la misma pared, esta es la pared, ya quedó la pared lista. Aquí estamos luego diseñando lo que llamamos unas estrategias musicales con el artista escénico Esteban Rodríguez. Este fue un ejercicio muy lindo de apropiación de los instrumentos. Bien, les pedimos que por favor pensáramos cómo, en qué espacios, en qué momentos, y qué personajes debían utilizar estos instrumentos, bajo unas tres lógicas que son más o menos ahí medio institucionalizadas. El discurso del Ministerio de Cultura, formación, divulgación y promoción. Y bueno, ellos fueron sumando a ello. Dónde guardar los instrumentos, dónde dar la clase, la mamá de la casa del señor la casa de la mamá de don Andrés, se va a dar la clase donde don Obed, o en la casa comunal, en qué momento, los viernes y sábados, eso para el término de la formación. Y es muy bonito los personajes, la cantidad de personajes que se inscriben, ¿no? Bueno, aquí como estos, como profesores, don Andrés Uribe, Rafael, todos estos son guitarristas. Alumnos, ellos me dijeron, no, yo quiero ser alumno, yo quiero ser un montón de niños, pero sobre todo un montón de señores ya de edad, de, no sé, de 30 a 50 años. Cabe decir que todos víctimas de la violencia, todos desplazados de algún lugar. Ahorita voy con ese tema, pues, como de la relación de lo renacido, cómo se renace con la música y a través de la música para personas. Bueno, y estas estrategias se fueron diseñando, divulgación, bueno, todo esto, el Día de la Madre, ellos mismos decían, no, aquí tocábamos el Día de la Madre, aquí tocábamos el Día del Campesino, ya no tocamos, ya no, pero también en fiestas de cumpleaños, en los desfiles, necesitamos traer talleristas, un comité cafetero, bueno, y ya luego la promoción fue un poco más una labor, un poco más de solar, por dónde lo vamos a mostrar, en que inventemos los festivales de la cultura campesina, con los pueblos hermanos, como Sacramento, por ejemplo, o de hecho también festivales nacionales que hemos ido encontrando, ¿no? Hay festivales de música y reconciliación en muchos lugares de Colombia. Lo que pasa es que cada vez cuentan con menos apoyo financiero, ¿cierto?
gestores, manager, bueno, fuimos dando ahí como una luz, dónde buscar financiación, tallerista, bueno, todo esto para como una estrategia de apropiación de los instrumentos. Bien. Traigo a estas fotos, traigo a colación como este tema de la capacidad de construir con sus manos sin esperar el apoyo institucional, es porque sencillamente están acostumbrados al abandono estatal, institucional, como han tenido que solucionar. Placa huella hasta Santa Rosa de Lima. Traer la luz desde Santa Clara, que son creo que unos 7, entre 7 y 14 kilómetros desde la vereda de Santa Clara hasta ahí, hasta el 50, traerlo poste a poste, comprar poste a poste. Y de hecho, el primer día, el día que llegué, estaban los postes casi a atender porque estaban montando los postes de luz, el transformador, ellos mismos. Ya tienen Wi-Fi, tienen una zona Wi-Fi, ya llegó una época, ahí la señal es difícil, pero la señal de teléfono, pero tenían Wi-Fi, tenían internet, pues no deja de ser de una gente muy pujante, bueno, lo traigo a colación. Avanzando, relación un tema, que es el tema de, digamos, de las músicas religiosas. Esto, como lo hemos tocado ya en las charlas anteriores, creo que aquí tiene también una importancia, algo muy importante. Como les dije, muchos de estos músicos se transformaron, dejaron de ser, entre comillas, paganos. El único que se mantuvo pagano, por así decirlo, o católico, allá ser católico es ser pagano, pero es don Andrés Uribe y sus familias, sus hijos. De ellos, uno solo toca la guitarra también, que es don Andrés Uribe Jr. Los otros músicos que vimos por ahí tocando, tocan en sus iglesias pentecostales y cuadrangular, se llama la otra. Digamos que se tenía que hablar con estas personas. Nosotros tuvimos que ir a estos templos a conversar con los que estaban allí, a contarles qué estábamos haciendo. Eh, Evidenciamos algo muy particular, único, diría yo, que encontramos un pastor arhuaco que cantaba una famosa canción cristiana en su idioma. Pero es por es que estas iglesias tienen claro el poder de la música. Ellos lo tienen hace mucho tiempo claro, lo tienen muy claro que es muy importante la música para la vida espiritual del hombre. Por ello se esfuerzan siempre en buscar instrumentos y conseguir todo lo necesario para congregar a través de la música. Además, la ejecución de estos instrumentos y la formación encuentra pues un asidero en los iniciados. Utilizan una estructura de formación pedagógica muy parecida e igual de rigurosa al aprendizaje de las lecturas bíblicas. Además de que al que vinculan a tocar el instrumento, también lo vinculan pues para hacer algo más importante para la comunidad. No lo vinculan de una forma individual, sino de una forma, o sea, les están hablando, le están otorgando un papel importante dentro de la iglesia, que es el hacer música para la gente, para Dios. Entonces, claro, los convierte en un selecto, a esos músicos se convierten en una especie de un grupo selecto, con aprendizajes, con conocimiento, pero con conocimiento sensible además, ¿no? De cantarle a una deidad. Esto también, como hemos mencionado, hay que mantenerse disciplinado en aprender, hay que concebir ese arte como principalmente, como exclusivamente sagrado, pues los momentos y espacios para ejecutarlo tienen que ser rituales. Y las canciones como tal
solo pueden corresponder a ello, a espacios rituales, a temáticas sagradas y rituales. El resto de música ganas y prohibidas para ser ejecutadas. Y además a los jóvenes de estas iglesias, pues no es, digamos que dicen, listo, nos vamos por esa ruta, no hay ningún problema, pero el choque espiritual, cultural que tuvo, por ejemplo, Don Emilio, músicos ya de 100 años, de querer tocar música pagana, de quererla tocar y no poderlo hacer en espacio. Bueno, entran en un conflicto. De hecho, le dicen a uno, es que yo soy cristiano, Entonces, bueno, entonces no toquen, no tocan. Esto nos planteó a nosotros un desafío y le propusimos, bueno, entonces pensemos en una especie de evento ecuménico, de músicas ecuménicas, en donde todos los instrumentos puedan conversar, las religiones, los sagrados, los rituales, los paganos puedan conversar, porque a fin de cuentas también es un, como lo vamos a ver en 15 días con el tema de Algarrobo, hubo muchos conflictos también con estas iglesias, ¿no? Ellos, así como partícipes de la construcción de paz, también han sido partícipes del conflicto, no solamente, no tanto el armado, pero sí el conflicto social. Lo vamos a ver mejor después. Bueno, ya para terminar, la atención sobre todo es en este tipo de proceso pues, que hacen estas instituciones, ¿cierto? Los espacios de reconstrucción de la memoria, todo ello, ¿no? Más que todo es como una especie de cuestionamiento a estas situaciones, ¿no? En mi primer desafío fue como ir a ver qué, pues si me atendían, ¿cierto? Y cuando uno les cuenta, vea, vamos a esto, pues sencillamente decía, no, pero es que aquí ya vino la unidad de víctimas, aquí ya vino y nos hizo el árbol de la vida, la línea del tiempo, el cuerpo, bueno, todos esos procesos que han sistematizados en documentos. Pero digamos que la voz generalizada nos decía, no, nos decía que ya existía una predeterminada desconfianza en talleres, en reuniones convocadas por la unidad, por la gobernación, y que todo esto de que llaman del plan retorno para ellos, no, pues el retorno lo habían hecho ellos, pero que no les habían dado nada. Me decían, no nos han puesto ni el muro este de las manitos pintadas, ni eso los hemos hecho, no han recibido ninguna indemnización colectiva ni administrativa, todo lo han hecho ellos, ¿bien? Entonces, claro, nada, como es una comunidad muy, muy productiva, dicen, ustedes vienen aquí a ofrecernos reuniones y talleres, nosotros necesitamos es cosechar café, vienen en época de cosecha, en septiembre, octubre, noviembre, vienen a quitarnos el tiempo, entonces, respétenos, obviamente, ¿no? Entonces, claro, se encontró que muchas de esas reuniones, insisto, talleres, reuniones, ya las había, pues que yo venía a proponer, porque, claro, uno diseña, pero, y llega ya, no, eso ya lo hicimos, ¿y dónde está? ¿Dónde? No, ni idea. Es una seriación metodológica, lo que estaba haciendo, lo que terminó haciendo de alguna manera la unidad de víctimas y otras entidades, ¿no? Quiero entidades porque conozco es como el quehacer de la unidad de víctimas. Una seriación metodológica para la recuperación de la memoria, que ya está bastante desgastada por los entes gubernamentales. Entonces, nosotros comparamos los listados de talleres que ya realizaron entre la comunidad y sobre qué informaron y qué documentaron, y el resultado nos llevó a una necesidad de rediseñar constantemente la información, rediseñar los métodos. El problema de esto es que la unidad o cualquier institución que siga cayendo en este tipo de seriaciones metodológicas sin reconstruirlas constantemente y sin construirlas con la comunidad, pues
y además con un retorno sistemático e inmediato del contenido, pues lo único que va a generar realmente es una revictimización y una desconfianza perenne en los procesos que se suponen serios de recuperación de la memoria individual y colectiva. Entonces, por eso mi plan allí tuvo que ser reconstruir, replantear un poco y traer todo esto o poner en práctica un poco lo que ya hemos conversado aquí sobre la Ciénaga, pero más como en práctica sin conocerlo todavía. Esto fue antes de que yo fuera a la Ciénaga a trabajar, esto lo trabajé, esto lo implementé antes de ir a la Ciénaga, esto digamos lo pulí. O sea, cuando yo llego a la Ciénaga ya está pulido ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son todas estas metodologías de terapia y arte, música. Entonces, por eso hablo siempre de la metodología, de la terapéutica, pero sobre todo bajo precauciones frente al daño, al no daño psicológico, emocional, físico de los participantes, que trabajen con personas que han sido victimizadas. Entonces, claro, hay que construir unos pasos a seguir. En estas charlas son unos ejercicios, insisto, que permiten un lenguaje científico, académico, unas estrategias de apropiación, pero sobre todo para recuperar esa confianza en los procesos de reparación colectiva. Yo no quiero traer a colación historias que esas personas nos contaron, pero yo sí les cuento que, digamos que estas personas que han sido víctimas ahí en la Sierra Nevada vienen de varios procesos de victimación en sus tierras, de diversos, de desplazamiento, de violencia sexual, de masacres, de amenazas, bueno, en fin, y de varios procesos, de 3, 4 hasta de 4 desplazamientos forzados en su vida. Entonces son personas que tienen, con mi disculpa, como un callo para esto, ¿no? Ahí sí hablemos de resiliencia, hablemos porque tienen una caparazón para resistir potentemente todos estos embates de la violencia. Y fue muy bonito porque sin querer, cuando les puse músicas, este tipo de músicas, unas músicas que también llevé, unos corridos y unas músicas campesinas que hablan del conflicto, que ha editado el Ministerio de Cultura, esas personas se activó memorísticamente, se activó sensiblemente y querían contarme sus historias de violencia. Yo las detuve porque de todas maneras hay que mirar bien cómo se toma, cómo se registra, cómo se relata para que eso no vuelva a causar un daño inmediato. Entonces más bien fue como que, bueno, tenga eso allí, guárdelo, escriba un poema, escriba algo, haga una escultura con plastilina, dibuje algo, lo que le salga, trátelo así, eh, trátelo así. A los grupos de guitarra que y claro, todo ese combo se inscribió en los grupos de música y los cursos de música. No sé, hasta aquí termino. No he podido volver a hablar con ellos. Ojalá pudiera volver, ojalá ustedes también pudieran ir algún día. Es un lugar realmente maravilloso. Ahí está esa fotografía, no es robada, es mía, de este arhuaco mirando hacia la sierra, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias al banco, muchísimas gracias a todos y bueno, abrimos el espacio. Listo. Guillermo, muchísimas gracias. Esperamos que en algún momento restablezcamos el video. A todos quiero invitarles a hacer sus comentarios y sus preguntas, si las hay, tanto en el Facebook Live como acá en la sala virtual de Cisco Webex. Por ahora, digamos, varias personas te saludan en el Facebook Live, por supuesto. Te menciono algunas de ellas: Gloria Sabogal, Luis Guillermo, Manuel Niño Camacho, Martina Camargo, por supuesto, Yolanda, doña Yolanda, Gloria. Bueno, entonces a todos los invitamos de verdad a hacer sus comentarios. Yo quiero hacerte una pregunta, Guillermo. No sé si de pronto un poco el tema, pero quería preguntarte algo sobre esto. Digamos, vemos que, por supuesto, las músicas activan toda esta memoria de dolor y esta memoria de despojo, ¿verdad?
Yo ahorita mencionabas algo del dibujo, algo de con el trabajo con el barro, pero te quería preguntar si hay otro activador por fuera de la música que es tan potente para estas comunidades, si hay otro activador que tenga ese mismo peso que la música. Bueno, todo lo que llamamos artes, artes que se puedan convertir en artes relacionales, en el estar juntos, en el crear juntos, digamos que permite esa activación. Insisto, no solamente activación terapéutica, sino principalmente activación de la memoria para reconstruir, para recuperar la memoria. Alfonso Torres, en este libro de Historia Popular desde abajo y desde el sur, de la editorial Desde Abajo, hace un listado de ese tipo de activadores. Y uno de ellos es, por ejemplo, en lo que utiliza mucho, sobre todo en los altiplanos, las chocolatadas, ¿cierto? Inventarse unas onces, inventarse unas chocolatadas con las personas que habitan esos espacios, porque es un lugar, digamos, un momento, excusa, espacio que permite la conversación. Por eso también el tejer, por ejemplo, ¿no? Un espacio, un momento excusa, que es el tejer, en donde se reúnen personas, principalmente mujeres, a hablar, pero es porque están, eso, ¿cómo es que le llaman? Tú un día me diste ese nombre, el, que es un nombre como de, pues, donde se reúnen las mujeres a El costurero, costurero, crear momentos de costurero. costurero. eh, Eso es primordial para crear, reactivar la memoria. Eh, Así, bueno, como decía, las chocolatadas, bueno, Falborda traía unas acolaciones, bueno, la música, él tocaba música allá en Boyacá también. Eh, Salir a caminar el pueblo, o sea, salir a conversar sobre el pueblo, eso lo utilizan mucho también. Eh, Crear museografía, con las fotografías y con los objetos que tenga la gente en esos baúles de la memoria que tiene de lo que habla Fals, las fotografías viejas, venga, hablemos de esta fotografía, venga, hablemos de esto. Eso va reactivando la memoria. Se me pueden escapar alguno que otro de ese listado tan bonito que tiene allí sistematizado el profesor Alfonso Torres, pero sí, eso creo que puede responder un poco a tu pregunta, Alejandra. Ok, Guillermo, muchas gracias. Pues bueno, voy haciéndote más preguntas que tenemos acá en el chat. Uh -huh. Bueno, voy a empezar con, pues son varias preguntas por Víctor Valencia. Voy a leerlas tal cual están escritas, ¿vale? Entonces, ¿cómo te presentas? ¿Como académico, representante de la institucionalidad estatal, como músico, como un híbrido de todo lo anterior? Enlazado a, ¿crees que estos sobrevivientes campesinos esperan apoyo estatal o su expectativa demanda simplemente que les dejen trabajar y florecer? Eh, bueno, sí, claro. Eso me trae a colación una anécdota muy bonita allá en el 50. Eh, ahí en ese templo pentecostal, estaban en pleno culto a mediados de la mañana. Entendamos que es un culto pentecostal. Empieza desde muy temprano, hay muchas señoras cocinando, haciendo lo que van a consumir, desayuno, almuerzo, todo, porque es algo de largo data, es algo que se puede echar 6, 8 horas. Y hay gente ubicada en varios sitios, jóvenes, niños, todos muy bien organizaditos, muy lindos, todos los domingos lo hacen. Mientras están, van, entran, salen, y bueno, nosotros llegamos, ellos ya nos esperaban, pero no nos permitieron grabar, obviamente. Por mucho que a alguien les diga, sí, vamos a ir, no saben cómo vamos a ir ni quiénes somos. Entonces, claro, yo llego y le digo al pastor, eh, le voy como contando un poco qué es lo que vamos a hacer, y él me pide una identificación. Yo soy muy poco de andar con identificación institucional, o sea, eso de la gorrita de que tengo que ponerme del evento, del proyecto, de la camiseta, no, porque eso me uniforma, ¿bien?
y ya quedaba como una barrera. Pero sí me pedían identificación de algún tipo. Pues claro, yo no tenía nada, no era nadie, y ¿por qué le voy a creer a este tipo que viene aquí a decirme y que además, pues yo no estaba pidiendo el micrófono, pero me lo podían dar, ¿cierto? Eso me podía abrir la puerta de contarle a toda la feligresía. Yo saqué mi carnet de estudiante de la maestría en construcción de paz, que dice así, construcción de paz, y wow, eso como que vendió muchísimo al señor pastor, y él dijo, claro, sí, de una, sí, venga, hable, pa, pero me hizo la colación. Nosotros en estas iglesias hacemos el 90% de la construcción de paz en el país. Ustedes desde la academia, desde la institución, harán el 10% que sobra. Pues yo no le iba a decir que no, ni que sí, ni nada, porque tiene mucha razón eso, pero fue muy bonito poder ingresar por lo menos desde algo que así fuera un carnet que dijera construcción de paz. Eso lo traigo a colación porque sí, uno tiene que, digamos, no como un camaleón, de que a veces soy una cosa, o sea, a veces soy otra cosa, pero que el momento va invitando. Por ejemplo, la música me va invitando a unos espacios en el que me permiten tocar. Eso lo reseñó Falborda desde los 70. La música le permitió entrar, ¿cierto? El costurero le puede permitir a otra gente entrar. Pero yo sí lo que principalmente trato de entrar es casi nunca de la institucionalidad ni estatal ni privada, porque eso sí pone cercos y pone, digamos, unas expectativas que van con la siguiente pregunta de José Víctor. Esa expectativa de demanda que es como de pedirle cosas a uno, de decirle, no, pero venga, tráiganos ya los instrumentos, venga. No, claro, cuando se rompe esa barrera, me invitas a su casa, me terminas atendiendo, dándome comida, café, todo el que uno quiera, hasta me mandó con una bolsa de, no me acuerdo cómo se llama esa fruta, una fruta rarísima que, bueno, una expectativa, sí, que los dejen trabajar, los dejen florecer. Realmente yo no creo que esas personas, esos sobrevivientes quieran, estén necesitando de que pongan el mural este de flores, de manitos, o que hagamos estos eventos de reconciliación sí o sí. Quieren es que los dejen en su tierra tranquilos, que los dejen trabajar, que los dejen florecer, como tú dices, y es la flor del campo. Bien, Guillermo, muchas gracias. Guillermo, ¿te puedo pedir si activas tu cámara a ver si la conexión mejoró y te podemos ver? Por favor. Yo la tengo activada, ¿no? ¿La tienes activada? Bueno, Sí, entonces, bueno, esperemos a ver si de pronto llega mejor la señal. Por ahora, ok. digamos, sigo acá con el chat de preguntas. Bueno, Víctor Valencia nos continúa preguntando sobre, digamos, esa relación con los vecinos, con los arhuacos. ¿Cómo es esta relación entre esta población campesina del 50 y sus vecinos más inmediatos? Bueno, es una relación muy bipolar. Um, los colonos, me da tristeza decirlo, pero ellos lo llaman sencillamente indios. Y como indios, como esa concepción de indio que no es del todo humano y que hay que terminarlo de humanizar, que no tienen como ese espíritu. Que el espíritu o el alma se logra de alguna manera es a través de una evangelización. Por eso es como esa lucha constante por evangelizarlos, por metérseles cada vez más a esa cultura. Ese ejemplo de ese pastor arhuaco a mí me impresionó mucho realmente. Me impresionó y me entristeció también. Pero digamos, en la cotidianidad, si los tienen allí, no, poco aprenden el idioma un poco. Don Andrés, como decía, se salvó gracias a esos menjurjes, a esas medicinas con los arhuacos. Eh, de la interpretación de los instrumentos con los arhuacos, yo no vi, pero seguro que existen. Es casi seguro que existen. No sé si con la guitarra, pero sí posiblemente con otras flautas, con tambores y diría que hasta con acordeones, ¿no? Ahí hay un acordeonista muy famoso, se llama Julio Torres, que es de por ahí de Solares, de por ahí de Santa Clara un poco, eh,
que toca pues chicote. De hecho ha tocado con Carlos Vives. Bueno, es como un poco eso lo que puedo decir. Me hubiera gustado poder interactuar mucho más y conocer más esa relación. Después, allá en el museo, nos conocimos con Ati, con la prima de Ati, con la tía de Ati. Todos ellos tienen relación con los caficultores de ahí del 50, trabajan en el café desde allá. O sea, hay una relación ya también de comercio con los arrieros, con los caficultores, en fin. Ok, Guillermo, y cerramos con esta siguiente pregunta de Victoria Moreno sobre, digamos, de cómo es este feedback con las comunidades, ¿no? Si hay una forma de devolver estas reflexiones que has hecho a las comunidades mismas. Bueno, no, esa es la interesantísima pregunta y es como la preocupación que uno se viene generando siempre, ¿no? Eh, Lastimosamente para estos proyectos que apenas son de 2 meses, pues pues yo desde mi estrategia siempre procuré, por ejemplo, el concepto de apropiación, fui yo el que llevé ese concepto al proyecto, porque digamos que el fin último del proyecto era simplemente entregar los instrumentos. Yo llevo y digo, bueno, hay que crear unas estrategias para que estas personas se apropien. Eso habla un poco del feedback o del retorno. En la práctica investigativa con las personas, yo les voy leyendo mi informe que voy escribiendo. Entonces, yo fui 4 veces allá al 50. Entonces, después de cada visita, yo generaba un informe pues, para el proyecto, pero igual iba y escogía los pedazos más importantes que se refería a ellos directamente y se los leía en cada reunión. Y les decía, ¿están de acuerdo? Y les gustaba, me decían, oh, la tiene clara sobre cómo es que funciona, muy bonito. Ya luego, para finalizar, a mí me dolió mucho porque las fechas que ubicaron para la entrega de los instrumentos en ese lugar, así como en Algarrobo, coincidían con mis clases de maestría, entonces no pude ir a esa entrega. Eso a los directivos del proyecto, digamos, no les interesó nada, ellos tenían que ejecutar su cronograma igual, pero digamos que para las comunidades, para las personas que trabajaron conmigo allá, les dolió muchísimo que yo no pudiera ir digamos, hablar de la comunidad, a dar a conocer a la comunidad dentro de la comunidad, y hacer ese, digamos, respectivo retorno. Pero ya cierro con esa anécdota sobre que lo iba a realmente sobre Bellavista, porque fue una mujer en Bellavista, una líder social afro, Neila, me dijo, Guillermo, no te preocupes, termina tu maestría, estudia muy bien tu maestría, que eso nos va a ayudar muchísimo más a nosotros que vengas a entregar unos instrumentos. Vaya y termina, haga eso y empiece a difundir, empiece a mostrarse y empiece a mostrar lo que nosotros somos y sí, traiga todo esto de informes. Por último, esto tiene documental. Esto hay un documental que se llama así, La memoria que camina. Lo pueden encontrar en YouTube, completamente gratuito, obviamente. La memoria que camina. Un documental con una buena factura técnica. Me hubiera gustado que fuera de una mejor factura etnográfica, pero digamos factura técnica la tiene. Y hay otro documental que no recuerdo mucho cómo se llama, pero creo que está en el mismo canal, que es algo así como que lo que somos, que es sobre Sacramento. Recuerden lo que les dije, que Sacramento, el corregimiento de Sacramento solicitó un documental sobre ellos. Bueno, salió un documental casi de 1 hora sobre Sacramento exclusivamente, sobre cómo es la vida campesina en Sacramento. Y bueno, ahí está gratuitamente, pueden mostrar. Lo último para decir, Aleja, que se me olvidó, qué pena, estas músicas fueron grabadas por el proyecto, pues por mí, por el proyecto, el video, algunas fotografías son de César Picalúa, y por mí, sobre todo, para que quede claro esto, ¿no? Dale, listo. Guillermo, pues muchísimas gracias y a todos, a las personas que nos están viendo y que nos vieron a través del Facebook Live Banrep Cultural Santa Marta, a las personas que están aquí en la sala virtual del Cisco Webex.
Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este espacio de tarde de viernes. No sobra reiterarles la invitación para dentro de 15 días, 23 de octubre, donde tendremos la siguiente sesión de polifonías etnográficas sobre músicas de viento en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces están cordialmente invitados y también invitadísimos a consultar nuestras páginas web del Centro Cultural de Santa Marta, del Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana, para que se programen, y tenemos actividades para diferentes públicos y con diferentes intereses. Así que pues nada, bienvenidos como siempre. Muchísimas gracias por compartir este espacio y nos vemos muy pronto. Les deseo un feliz descanso y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias. Muchas gracias.